Paul Walker era una contradicción envuelta en la luz del sol de California. Se negó a casarse con la madre de su hijo y admitió abiertamente que se había acostado con ella incluso con sus amigas. Su familia decía que hacía malabarismos con varias mujeres a la vez y que nunca etiquetó una sola relación. Sin embargo, tras esa apariencia despreocupada, se escondía un hombre que donó discretamente $3,5 millones a obras benéficas, voló a Haití con motosierras y botiquines y una vez se gastó $9,000 en un anillo de compromiso para una pareja de veteranos en apuros a la que nunca había conocido. El hombre que no podía comprometerse con una sola persona dedicó su vida a ayudar a miles. La leyenda detrás de Fast and Furious vivió una historia mucho más compleja que cualquier guión de Hollywood. Paul William Walker, Forto, nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California, con un peso de poco más de 2 kilos. Su padre era capataz de construcción y ganaba unos $45,000 al año. Su madre había desfilado por las pasarelas de Los Ángeles en los años 60. Paul y sus 4 hermanos se criaron en una modesta casa de 1,200 metros cuadrados situada en Glen Oaks Canyon, con un presupuesto ajustado y rutinas sencillas. A los 4 años, la vida de Paul cambió para siempre en una acampada familiar en la playa de Leo Carrillo. Se enamoró perdidamente del océano y se negó a abandonar la arena. Sus padres notaron que algo despertaba en él ese fin de semana. Desde entonces, cada mes reunían $50 para volver a la playa porque era allí donde su hijo cobraba vida. 2 años más tarde, el destino intervino de nuevo. Un cazatalentos vio al joven Paul haciendo un berrinche dentro de un Toys R Us en Glendale. 2 semanas más tarde, ese mismo niño se arrastraba por el suelo de una sala de estar en un anuncio nacional de Pampers. El anuncio pagaba $5,000, unos $27,000 de hoy en día, y abrió las compuertas. A los 10 años, ya había aparecido en más de 200 anuncios, con lo que su familia ganó unos $180,000. La ley de California exigía ahorrar solo el 15% de los ingresos de los niños, así que el resto ayudó a los Walker a pagar su casa. Para ellos el estrellato no era glamour, sino supervivencia. A los 10 años, Paul consiguió un papel en The Young and the Restless, ganando $1,500 por episodio como hijo adoptivo de una estrella del rock. Pero entre bastidores, su vida familiar se desmoronaba. El matrimonio de sus padres, tenso por las peleas por dinero y la presión profesional, se rompió en 1985. Su padre se mudó. Paul vivía con su madre y sus hermanos en un estrecho apartamento de Riverside Drive que costaba $675 al mes. Empezó a faltar a los rodajes y su sonrisa antes brillante se desvanecía en el plató. El mismo mes en que su personaje fue expulsado de la serie, sus padres finalizaron el divorcio. En el instituto, Paul necesitaba un cambio. En 1987 se matriculó en la Village Christian School y dejó de actuar durante 3 años. Se sumergió en la biología marina, diseccionó calamares durante las pausas para comer y participó en competiciones locales de surf, obteniendo una puntuación de 8,7 y el 3er puesto en una de ellas. En su anuario escribió: «Prefiero proteger un sello que firmar un autógrafo». Pocos sabían que ya había solicitado 5 puestos en el Servicio de Parques Nacionales, soñando con un trabajo de $28,140 al año que no le ofreciera fama sino arrecifes y costas tranquilas. Tras graduarse en 1991, Paul repartió pizzas para Domino's en el viejo Honda de su madre ganando unos $340 a la semana. Trabajó como modelo para Teen Beat y GQ, esta última le reportó $2,500 por un reportaje titulado California Boys. Ese mismo verano, una tormenta azotó la playa de Zuma. Paul remó de todos modos persiguiendo olas de 12 pies. Una corriente lo arrastró a 200 metros de la orilla. Casi se ahoga. Un socorrista lo sacó al cabo de 7 angustiosos minutos. Cuando Paul recobró el conocimiento tosiendo agua de mar, no estaba aterrorizado, estaba enganchado. 2 semanas después, obtuvo el título de submarinista.
Su primera inmersión frente a la isla Catalina le llevó a 60 pies de profundidad en el profundo silencio azul que le calmaría para siempre. Ese otoño se matriculó en Cal State Long Beach para estudiar biología marina. El océano seguía llamando, pero el dinero y Hollywood lo hacían con más fuerza. Trabajó como modelo para catálogos, consiguió trabajos de $800, e incluso después de abandonar los estudios en 1993, se llevaba los libros de texto de ciencias marinas a los platós de cine para hojearlos entre toma y toma. En 2004 empezó a entrenar jiu-jitsu brasileño sin hacer ruido, presentándose a las 6 a.m. 3 veces por semana. No había paparazzi ni titulares, solo colchonetas, moratones y disciplina. Entonces Disney llamó. En 1998, Paul protagonizó Meet the Diddles, con la que ganó $150,000. La película fracasó estrepitosamente. Pero Paul, siempre en busca de emociones fuertes, insistió en hacer sus propias acrobacias con la moto acuática y casi se rompe el tobillo en una toma. El equipo del seguro entró en pánico. Paul se rió. Un año después apareció en Varsity Blues como quarterback suplente. Su acento tejano era terrible, el director lo odiaba. Así que Paul pasó los fines de semana en los institutos locales grabando las voces de los estudiantes e incluso contrató a un profesor de dialecto por $50 la hora. Cuando terminó el rodaje sonaba como si hubiera crecido allí. Nadie se dio cuenta de que nunca había jugado al fútbol en su vida. Luego, en 2000 llegó The Skulls, un thriller sobre sociedades secretas. Para prepararla, Paul entrevistó a miembros reales de una fraternidad que le contaron inquietantes historias de iniciación, ahogamientos simulados, tortura del sueño, manipulación psicológica. Esas historias le obsesionaron, sobre todo durante la escena en la que se ahoga en la piscina. Rechazó a un doble exigiendo una inmersión completa. Cada toma le dejaba temblando y sin aliento, pero dijo, se sentía honesto. Para Black Hawk Derribado se entrenó durante 4 agotadoras semanas en Fort Benning. La mayoría de los actores abandonan los ejercicios de 48 horas sin dormir, pero Paul no. Marchó por el desierto de Marruecos cargado con 60 kilos de equipo y a 110 grados de calor, perdiendo 12 kilos en el proceso. Esos mismos instintos de supervivencia resurgirían más tarde, no en un plató, sino en Haití. Entonces llegó 2001. The Fast and the Furious lo cambió todo. La interpretación de Paul del policía infiltrado Brian O'Connor convirtió una película de $38 millones de presupuesto en un éxito mundial de 207 millones. Ganó solo $1 millón por esa primera película, pero el papel cimentó su lugar en la historia de la cultura pop. Hizo lo mismo con la secuela. Pero cuando la franquicia explotó, también lo hizo su sueldo. $7 millones en 2009, 15 millones en cada una de las 3 películas siguientes. Sin embargo, en lugar de gastárselo en yates o mansiones, Paul financió la investigación sobre tiburones, hizo donaciones discretas a la conservación marina y se negó a hablar de ello. No buscaba la fama. Perseguía un propósito. En 2010 se unió a un equipo de National Geographic para marcar tiburones blancos en la costa de México. No fue un montaje. Tenía que transportar a depredadores de 1000 kilos en cunas, extraerles muestras de sangre y cablear dispositivos de seguimiento, todo ello mientras intentaba mantenerlos con vida. Le encantaba. Una vez dijo, hay cosas más extrañas en el océano que en el espacio. Él creía eso. En 2003, Paul Walker entró en escena sin Vin Diesel en 2 a todo gas y el mundo se quedó mirando para ver si Brian O'Connor podía llevar una película él solo. La respuesta llegó rápido. $236,4 millones en todo el mundo. Pero los números no fueron lo único que se movió rápido. El director John Singleton no quería solo persecuciones de coches. Quería garra, sudor y técnica. Walker fue empujado a la formación de jiu-jitsu brasileño con Ricardo Franquinha Miller, y no era solo para aparentar. En las escenas de interrogatorio podías verlo. Grappling real, no coreografiado fluff. Llevaba entrenando en la Academia Paragon desde 2001 y acabó obteniendo el cinturón marrón. La secuencia de la persecución en la autopista. No todo eran trucos de cámara.
Walker alcanzó los 120 metros en tomas reales. Incluso ayudó a modificar las especificaciones del emblemático Nissan Skyline GT-R R34. Cuando veías a Brian derrapar en una curva o golpear a un delincuente, era Walker impulsado por la pasión, la precisión y la potencia pura. 2 años después, el océano se convirtió en su patio de recreo en Into the Blue. Jared Cole no era solo un papel. Era Walker canalizando su obsesión infantil por la vida marina. Para prepararse obtuvo un certificado de buceo avanzado y completó más de 130 inmersiones durante el rodaje en las Bahamas. No actuaba cuando nombraba especies de coral o buceaba en apnea a 60 pies aguantando la respiración durante más de 2 minutos. Eso era real. Y también la química con su compañera de reparto, Jessica Alba. Hicieron casi la mitad de sus acrobacias bajo el agua sin dobles. Y cuando las cámaras dejaron de rodar, Walker no lo hizo. Se pasó los descansos limpiando playas, trabajó con biólogos locales y destinó $2,000 de su propio dinero a la restauración del coral. Cada plano suyo, deslizándose por aguas turquesas, parecía real porque lo era. No se limitó a interpretar a un submarinista. Se convirtió en uno. Luego llegó Tokyo Drift, y aunque Walker no la tituló, sus huellas estaban por todas partes. 2 días. Eso es todo lo que pasó en el set para su cameo sorpresa. Pero entre bastidores, seguía dirigiendo la franquicia. Desde las llamadas con el director Justin Lin hasta las consultas técnicas sobre la configuración de la suspensión, ayudó a dar forma a la autenticidad de la película. Presionó para que se importaran auténticos Nissan Silvia S15 de Japón, a pesar de que eran ilegales en Estados Unidos. Y recurrió a su red de talleres de tuning japoneses para conseguirlo. Incluso revisó partes del guión para asegurarse de que el personaje de Brian O'Connor mantendría el rumbo en las películas siguientes. Y su sueldo por ese cameo donado silenciosamente a la ayuda para catástrofes. Tokyo Drift recaudó $158,5 millones y con la ayuda de Walker mantuvo en marcha el motor de la franquicia incluso en su ausencia física. Poco después, 8 Below le dio a Walker un compañero diferente, Los perros de trineo. Basada en una expedición antártica real de 1958, no era una película sobre la velocidad, sino sobre la lealtad, la supervivencia y la fuerza silenciosa. Antes de que rodaran las cámaras, Walker se entrenó con los Huskies durante 3 meses, negándose a utilizar dobles para las escenas con animales. Se sintió tan unido a ellos que adoptó a 2 Ty y Miska y se los llevó a California. Más tarde donó $47,000 a la organización de la Iditarod y pagó discretamente tratamientos médicos para perros de trineo ancianos, algo que solo salió a la luz tras su muerte. En el plató de Alaska, las temperaturas bajaron hasta los 40 grados, y mientras otros corrían a los remolques con calefacción, Walker se quedaba fuera codo con los perros. Cuando un husky sufrió una congelación, fue Walker quien pagó los cuidados de urgencia. La película recaudó $120,5 millones, pero su legado vivió en la calidez entre un hombre y su equipo de compañeros silenciosos y cubiertos de escarcha. Luego llegó Muerte y vida de Bobby Z, un descarnado thriller de 2007 con un presupuesto de $12 millones y sin la red de seguridad de una brillante franquicia. Walker interpretaba a Tim Kearney, un ex marín arrastrado a un mundo de identidades equivocadas y peleas en la cárcel. Este era ahora su patio de recreo, un escenario sencillo y de bajo presupuesto, donde su entrenamiento en artes marciales podía ser el centro de atención. Llevaba 6 años estudiando jiu-jitsu brasileño y aportaba sus conocimientos a cada escena. En una de las peleas entrenó a Lawrence Fishburne en técnicas de agarre, asegurándose de que cada agarre y paso de guardia parecieran reales. Walker no quería ostentación, quería verdad. Incluso surfeó sus propias olas, haciendo todo el trabajo de tabla él mismo, a pesar del ajustado presupuesto de la producción. La película solo recaudó $6,4 millones en los cines, pero eso nunca le molestó. Ya no se trataba de taquilla, sino de oficio de superar los límites de encontrar algo honesto en el caos. En 2006, el trabajo de Walker fuera de la pantalla era igual de intenso. Always Evolving. No era un eslogan,
Era una tienda de verdad cofundada con Roger Rodas. Detrás de ese nombre se escondía un garaje de ensueño con más de 30 coches Ferraris, Mustangs, Porsches y una serie de Skylines que hacían babear a los aficionados. Un Boss 302 de 1970, un BMW M1, incluso un raro Volvo P1800. No solo los poseía, sino que los modificaba, los ponía a punto y los probaba. Matt Farah recorrió una vez la colección y la mantuvo en secreto hasta la muerte de Walker. Tras el accidente de 2013, estallaron batallas legales sobre la propiedad con el padre de Walker, afirmando que su hijo era dueño de una gran parte. La tienda había sido más que un negocio. Era un santuario, un laboratorio, una segunda piel. No compraba coches para presumir, los compraba para sentirse vivo. Entonces llegó Fast and Furious en 2009, el momento que hizo que todo volviera a rugir. Estrenada el 3 de abril, el reencuentro con Vin Diesel destrozó las expectativas con $72,5 millones solo en su fin de semana de estreno, superando toda la carrera doméstica de Tokyo Drift. Cerró con $360,4 millones en todo el mundo, la cifra más alta de la franquicia en aquel momento. La crítica fue tibia, pero al público no le importó. Vinieron por los coches, las acrobacias, la energía y por Brian O'Connor. Walker volvía a enfundarse la chaqueta del FBI, corriendo entre 240 coches hechos a medida en una trama que le daba peso emocional y un propósito. Ya no se trataba solo de ir rápido, sino también de venganza, confianza y un vínculo cada vez más profundo con Dom Toretto. Y en el centro de todo estaba Walker, con las manos firmes al volante, siempre avanzando. Incluso en películas como Takers de 2010 se negó a quedarse de brazos cruzados. Interpretando a un ladrón de bancos de corte limpio, Walker se sumergió en el mundo de los atracos con furgones blindados, mostrando una aguda precisión y arrogancia criminal. Los críticos no fueron amables, algunos dijeron que parecía que estaba leyendo las cartas, pero Walker se mantuvo firme. No intentaba ser un actor, sino mostrar otra cara, otra capa. El atraco a la central por valor de $25 millones fue hábil, estilizado y lleno de tensión. Con cada persecución en un tejado y cada escopetazo, demostró que incluso fuera del universo de Fast, podía hacer que te inclinaras hacia adelante en el asiento. Fast Five lo cambió todo para Paul Walker. La película se estrenó con $86,2 millones en EES y terminó haciendo $626,1 millones en todo el mundo. Por primera vez no era solo el policía guaperas con un coche rápido, sino el cerebro de un atraco internacional recorriendo las calles de Río con un equipo que parecía más una familia que unos criminales. Tampoco fingía en el aspecto físico. Entre bastidores, Paul se sacaba discretamente el cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño entrenando con Ricardo Franjiña Miller en California. Lo decía en serio, el tipo de entrenamiento serio que le permitía rodar en las colchonetas por la mañana y estar en el plató por la tarde. Ese entrenamiento se reflejaba en las escenas de lucha, en su forma de moverse. Podías sentirlo. Forbes incluso lo nombró el sexto actor más taquillero de 2013. Así de grande fue Fast Five. Luego vino algo más tranquilo, más arriesgado, Vehículo 19. Paul pasó de los platós de Hollywood a las calles de Johannesburgo, Sudáfrica, para rodar un thriller de bajo presupuesto de 95 minutos, en el que apenas abandonó el asiento del conductor. Apareció en casi todos los fotogramas conduciendo por lugares reales, haciendo acrobacias él mismo, incluso estrellando un coche contra el escaparate de un supermercado. Sin grandes equipos, sin red de seguridad. Quería la crudeza. También fue el productor ejecutivo, dando forma a la película de principio a fin. El director Mukunda Michael Dull dijo que rodar allí les dio más libertad que en L.A. jamás podría. Paul no solo quería otro sueldo, quería control, quería un reto. Y entonces llegó la nuestra. Sin coches, sin explosiones. Solo un padre atrapado en un hospital inundado de Nueva Orleans durante el huracán Katrina, manejando un ventilador para mantener con vida a su hija prematura. Paul estaba en todas las escenas, sin pausas en el tráiler, sin glamour. Solo días largos, tomas difíciles y peso emocional. Dijo a los entrevistadores que era el papel más difícil que había hecho.
más difícil que cualquier otra cosa. La película se estrenó en South by Southwest en marzo de 2013 y llegó a los cines el 13 de diciembre. Paul nunca la vio. Murió apenas 2 semanas antes, el 30 de noviembre. Rápidos y Furiosos 6 entró como una tormenta. 789 millones de dólares en todo el mundo. Casi 240 millones de dólares de los EES. Pero para Paul no se trataba de dinero. En realidad no. Su personaje Brian se estaba convirtiendo en padre, y él también. En 2011, Paul se llevó a su hija Meadow a vivir con él a tiempo completo a California. El peso emocional de ese cambio se reflejó en la película. Entre bastidores estaba dando consejos de paternidad a Vin Diesel, diciéndole que cortara el cordón al nacer porque sería el mejor día de su vida. Se convirtió en padrino de los hijos de Diesel. No era un papel, era la vida real reflejada en la pantalla. Entonces ocurrió lo impensable. Paul se había ido. A mitad del rodaje de Furious 7 la producción se congeló, todo se detuvo. Cuando se reanudó tuvieron que reimaginar la película. No solo terminarla, sino honrarlo. Sus hermanos Cody y Caleb intervinieron. No eran actores. No intentaban serlo. Pero con la ayuda de entrenadores de interpretación, captura de movimientos y una cuidadosa iluminación, llevaron la presencia de Paul hasta la línea de meta. Los efectos visuales de Weta Digital de Peter Jackson recrearon digitalmente su rostro en escenas que nunca llegó a terminar. El montaje final no era solo una despedida en la película. Fue un adiós al hombre mismo. Y el público lo sintió. Furious 7 hizo un recorrido para encontrar 15.000 millones. Alcanzó los 1.000 millones de dólares en solo 17 días. Paul no solo dejó atrás una película, dejó atrás una de las despedidas más emotivas de la historia del cine. Pero detrás de toda esa fama y taquilla, algo más silencioso, siempre estuvo trabajando en segundo plano. Jiu-Jitsu brasileño. Empezó en 2004 a los 31 años. La mayoría de la gente de esa edad está terminando su carrera física. Paul acababa de empezar. Entrenaba duro no porque estuviera de moda, sino porque le fundamentaba. Ricardo Miller, su instructor, le dijo que no habría trato especial. Ningún famoso cinturón negro. Paul sonrió y dijo: entonces lo meteré en mi ataúd. Y lo hizo. Tras su muerte, Miller concedió a Paul su cinturón negro a título póstumo, entregándoselo a su padre en el acto conmemorativo. Ese cinturón no era solo tela. Eran casi 10 años de sudor, Matt Burns y humildad. Era la estrella de acción de ojos azules que todos admiraban. El corazón de una franquicia multimillonaria. El tipo que siempre parecía demasiado perfecto para ser real. Pero tras el encanto y la sonrisa del sol de California, había una vida privada que no encajaba del todo con la imagen de chico de póster. En 2006, Paul Walker, que entonces tenía 33 años, empezó a salir discretamente con Jasmine Pilchard Gosnell. Ella tenía 16 años. Mantuvieron un perfil bajo viviendo juntos en Santa Bárbara, mientras el mundo seguía atento a sus ingresos en taquilla. La ley de California decía que era legal, pero eso no detuvo los rumores. Una diferencia de edad de 17 años es el tipo de cosas que la gente no olvida. Y cuando Paul murió en aquel accidente, el 30 de noviembre de 2013, justo antes de su acto benéfico, Jasmine fue quien le dio la noticia a su hija Meadow. Pero Jasmine no fue la única novia adolescente en el pasado de Walker. Años antes, en 2001, estuvo supuestamente involucrado con Aubriana Atwell, que también tenía 16 años cuando comenzó su relación intermitente. Algunos dicen que vivieron juntos en Santa Mónica y Santa Bárbara. Otros señalan fotos de ese mismo año en las que aparece con otra novia, Bliss Ellis, a la salida de un hotel de Nueva York. Las líneas temporales nunca terminan de cuadrar, e Internet no ha dejado de especular sobre si mantuvo otras relaciones similares, especialmente durante su ascenso a la fama a finales de los 90. Nada se ha demostrado del todo, pero las historias han manchado el legado que dejó. A pesar de haber mantenido relaciones de larga duración, Paul Walker nunca se casó. Lo más cerca que estuvo fue con Rebecca Sotros. Ambos tenían poco más de 20 años cuando ella se quedó embarazada en 1998. Su madre quería que sentara la cabeza, pero a Paul no le interesaba. Él mismo lo admitió.
No estaba preparado. Todavía estaba de fiesta, todavía durmiendo por ahí, incluso con los amigos de Rebecca. Su hija Meadow nació en noviembre de ese año y Rebecca se trasladó a Hawái para criarla sola mientras Paul se quedaba en California. Años más tarde, en 2011, Meadow se mudó con su padre a tiempo completo. Parecía que por fin daba un paso al frente, que por fin descubría cómo ser padre. Cuando murió en 2013, Internet explotó con teorías. Algunos decían que el gobierno estaba implicado. Otros culparon a los Illuminati, a amantes celosos o incluso a otros actores. Hubo incluso rumores de que fingió su muerte y entró en protección de testigos. Pero la investigación oficial contó una historia más sencilla. Él y su amigo Roger Rodas circulaban a una velocidad de entre 80 y 1,94 mph en una zona de 45 cuando su Porsche Carrera GT chocó contra un poste de la luz y unos árboles. Los neumáticos tenían más de 9 años. Murieron en el impacto. Fue brutal, pero no fue una conspiración. Su evasión del compromiso tenía raíces más profundas que el mero estilo de vida de Hollywood. Sus padres tenían una relación complicada. Su madre Cheryl era modelo, su padre antiguo boxeador y contratista de alcantarillado. Se separaron tras 30 turbulentos años, separándose discretamente hacia 2002 cuando Paul tenía 29. Los papeles del divorcio llegaron años después, pero el daño ya estaba hecho. Sus amigos dicen que le dejó cicatrices. Aunque creció en un hogar cristiano estricto con cenas familiares y grandes expectativas, Paul luchó por encontrar la estabilidad. Ese caos en casa se convirtió en un modelo del que nunca pudo escapar. Admitió que no quería atarse, ni emocional ni públicamente. En el documental I Am Paul Walker, sus amigos y familiares lo dejaron todo al descubierto. Salía con varias mujeres a la vez sin etiquetar nunca nada. Incluso cuando estaba con alguien en serio seguía manteniendo a otras cerca. No se trataba de falta de respeto, dijeron. Así era él. No estaba hecho para lo tradicional. No quería ser el centro de atención en su vida amorosa. Quería estar en un barco en la selva buceando con tiburones, desapareciendo de la fama siempre que podía. Pero había otra faceta suya, una sobre la que los tabloides no se molestaron en escribir. En 2010 vio la devastación en Haití y no esperó a una alfombra roja para recaudar fondos. Se autofinanció un vuelo, metió en la maleta motosierras y botiquines y voló con un equipo de paramédicos e ingenieros. Sin equipo de relaciones públicas, ni séquito, solo acción. Ese mismo año fundó Reach Out en todo el mundo, un grupo de ayuda de respuesta rápida que no dependía de donaciones de famosos ni de alfombras rojas. Él mismo participó en más de 15 misiones de catástrofes antes de su muerte, siempre con las manos en la masa, siempre el primero en llegar sin necesidad de tener una cámara cerca. Se presentó en Tuscaloosa en 2011, después de que un tornado EF4 arrasara barrios. Nadie le reconoció al principio. Durante 3 días construyó refugios y removió escombros. Cuando la prensa por fin lo encontró, se negó a salir en cámara. En lugar de ello, pagó de su bolsillo $15,000 por materiales de construcción cuando se agotaron las existencias. Cuando dejó la ciudad no hizo ninguna reverencia, solo dejó una nota. Años antes, en 2004, escuchó a una joven pareja que luchaba por comprarse un anillo de compromiso. El tipo era un veterano recién llegado de Irak. Eligieron un anillo modesto y salieron de la tienda. Paul esperó a que se fueran y compró el anillo de $9,000 que realmente querían e hizo que en la tienda les dijeran que estaba rebajado. No lo descubrieron hasta 9 años después tras su muerte. Tampoco fue un caso aislado. En secreto donó más de $3,5 millones a causas de conservación marina, participó en expediciones de marcado de tiburones con National Geographic e incluso se zambulló sin jaulas con tiburones blancos. A una de ellas, una hembra de 4 metros, la llamó Meadow. Envió su último mensaje, 38 minutos antes de morir. Se dirigía a un acto benéfico para las víctimas del tifón Haiyan. Llevaba 500 kits de suministros en el maletero de su coche. Envió un mensaje de texto a su cofundador en Reach Out Worldwide. Estoy impaciente por ayudar y llevar suministros para 500 familias. Estamos marcando la diferencia. Nunca lo consiguió. Su garaje era legendario.
Siempre en evolución, el taller de personalización del que era copropietario con Roger Rodas albergaba docenas de máquinas de alto rendimiento. Tras el accidente estallaron batallas legales por la propiedad de los coches. El padre de Paul presentó una reclamación por $1,8 millones en vehículos. Finalmente, Meadow obtuvo una indemnización de $10,1 millones. La tienda cerró discretamente poco después. Luego vinieron las subastas. En 2020, 21 de sus coches se vendieron por $233 millones en Barrett-Jackson. Una rara Alpine White 1995 BMW M3 Lightweight fue de $385,000. Su 370Z personalizado de Fast Five alcanzó más de $105,000. Y en 2023, su icónico Skyline R34 GTR del año 2000 de Fast and Furious 4 se vendió en Bruselas por $1.357 millones, convirtiéndose en el Skyline más caro jamás vendido. Meadow heredó todo su patrimonio de $25 millones. Solo tenía 15 años en ese momento y su abuela se convirtió en su tutora. En 2015 puso en marcha la Fundación Paul Walker. Apoya la conservación marina, el trabajo medioambiental y los programas juveniles. En el que habría sido su 52 cumpleaños, lanzó una camiseta de edición limitada para marcar el hito de 10 años de la fundación. Cada dólar se destinó a la causa. El documental descorrió el telón. I Am Paul Walker se emitió en 2018 y mostró quién era realmente: defectuoso, impulsivo, amable y atormentado. Un tipo que podía perder los nervios, que no siempre tomaba las decisiones correctas, pero que nunca dejó de intentar ser mejor. Mostraron imágenes suyas marcando tiburones, riendo con su hija y luchando por saber quién se suponía que debía ser. Su hermano Cody mantuvo con vida a Reach Out Worldwide. Desde entonces, el equipo ha respondido a catástrofes en todo el mundo. De Nepal a Alabama, de California a Filipinas. La primera misión de Cody ayudó a tratar 400 casos en solo 96 horas. Y Meadow, ahora modelo y filántropa, lleva el legado de su padre no con palabras, sino con hechos, como él lo hizo.